la idea de la reinserción social, ¿sí? Entonces, precisamente, este que están viendo aquí es el Palacio de Lecumberri, hoy el Archivo General de la Nación, una cárcel que evidentemente pretendía ser más amable, sin embargo, pues yo creo que hay muchas atrocidades que todos conocemos por algunos documentales al respecto de lo que ocurrió ahí. Entonces, aquí tenemos el surgimiento ya de la prisión, como les digo, en un Estado-nación. Cárcel de Belén, ¿sí? En Arcos de Belén, el día de hoy, el eje central Lázaro Cárdenas, estaba la cárcel de Belén, y por ejemplo, era un comedor. Si se dan cuenta, eran una especie de mesas grandes, sillas, no había una infraestructura como tal, carcelaria, para poder tener un mejor manejo de la población. Pero acá tenemos una imagen. Esta otra, no sé si se alcanza a ver bien, pero ellos están sentados encima de una barda. O sea, estamos hablando de que había un poquito de obra negra, incluso en ese momento en la cárcel de Belén, y ahí están las personas con su vestido normal, nada más regulando el color, pero podían traer sus gorras, podían traer sus sombreros y demás, ¿sí? Cárcel de Lecumberri por dentro. Esto que yo les estoy mostrando tiene un valor histórico muy grande. ¿Por qué? Las instituciones penitenciarias siempre han sido considerados recintos estratégicos. Por lo tanto, hay muy pocas imágenes de las cárceles por dentro. En este caso, pues como ya no están en funciones, se rescató del archivo histórico y se compiló en un documento este, para que se pudiera dar a conocer. Este es Lecumberri, ese es el patio. Dense cuenta de las instalaciones, porque justamente esto juega un papel psicológico. Dense cuenta, es una especie de vecindad, todas las celdas arriba y todo el patio abajo. En la parte inferior también observamos lo mismo y la convivencia a la visibilidad de las autoridades penitenciarias. ¿Sí? El trabajo penitenciario, uno de los ejes de reinserción que yo les comentaba. Aquí tenemos igual, dos personas que la ley de datos personales hoy día no nos permitiría poderlos retratar. En ese entonces, se pudo retratar, no sabemos si les pidieron permiso o no, pero el chiste es que nos han brindado estas imágenes de cómo funcionaba. Inclusive, fíjense la tecnología que se usaba en esos momentos, ¿no? A través de poleas se manejaban las máquinas. Quien ha tenido la oportunidad de conocer la película de Tiempos Modernos de Chaplin, se dan cuenta que es más o menos la idea, ¿no? O apretar el botón o bajar la palanca y demás. La pregunta sería, ¿qué tanto contribuye esto realmente como un eje de reinserción social? Si está bastante limitado. La idea el día de hoy es que el trabajo penitenciario permita que cuando la persona salga de la institución penitenciaria sí pueda tener una actividad laboral importante. Hay por ahí un convenio que tenemos ya, estamos empezando a manejar en el Ceferezo 8, Sinaloa, en donde les dan a las personas privadas de la libertad, hoy llamadas así, sustituyendo la palabra de internos, hoy día personas privadas de la libertad, se les da, por ejemplo, capacitación para que manejen mecánica, gasolina, diésel, ¿sí? Para que puedan de alguna manera conocer acerca del fuel injection, de otro tipo de actividades que sí les permitan realmente desempeñar su vida cuando estén fuera del recinto penitenciario, porque antes se priorizaban un poco las artesanías que se hacían dentro de reclusorios. Pero la pregunta es, bueno, aprendí a hacer artesanías, ¿qué tanto me voy a poder ganar yo la vida cuando salga del reclusorio? Es complicado, ¿no? Centros penitenciarios en la actualidad. Por ejemplo, es el Ceferezo 5, Oriente. Se encuentra en Veracruz. Pero ya tenemos igual desde las altas torres, desde donde se puede observar todo, y las grandes barcas. ¿Sí? Actualmente, el sistema penitenciario en el país se fundamenta en el artículo 18 constitucional, ¿sí?
Es CPEUM, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 18. Aquí es donde se sientan las bases del sistema penitenciario. Yo les comentaba que he tenido la oportunidad de estar en reclusorios estatales. Conozco el NES a bordo, por parte de la UNAM venimos a hacer bastante trabajo. Eh, y demás. Entonces, yo cuando era psicólogo solamente, todavía no me seguía capacitando, venía saliendo de la escuela, me preguntaba, ¿y a quién se le habrá ocurrido esta buena idea de hacer esto? ¿O a quién se le habrá ocurrido esta mala idea de hacer otra cosa, ¿no? Bueno, hoy día ya sé que no es que se les ocurran las ideas, sino que ya está establecido dentro de la misma Constitución y después de ahí deriva el día de hoy a la ley de normas mínimas, y de la ley de normas mínimas avanza y en el 2016 llegamos a la Ley Nacional de Ejecución Penal y de ahí vienen protocolos de actuación y demás. Todo está normado y por lo tanto lo que se hace no está al libre albedrío de quien lo aplica, sino tiene que estar sujeto justamente a una normatividad jurídica. ¿Sí? Y lo que les decía, el 18 constitucional empieza diciendo esta parte. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado, ¿sí? A la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Nuevamente, ¿cuál es el objetivo del sistema penitenciario? Pues justamente que deje de cometer esas conductas en el futuro, que no reincida. Y la tercera situación que les decía, y que se genere un ejemplo para que las otras personas decidan no cometer lo mismo porque van a obtener el mismo resultado, que va a ser el castigo. ¿Sí? Les quise traer unos datos que me parece que son importantes y que son interesantes. ¿Por qué? Estamos hablando del cuaderno estadístico penitenciario de abril del 2024. Es el último que salió. La población penitenciaria en México es 252,730 personas privadas de la libertad. ¿Sí? Interesante si somos aproximadamente 126 millones de mexicanos, ¿no? De esos 126 millones de mexicanos, estaríamos hablando de 252,730 personas privadas de la libertad. Hombres, ¿cuántos hombres? 219,387. Fíjense qué interesante y tal vez de aquí surjan algunas preguntas. Y mujeres solamente 13,343. ¿Sí? La diferencia entre hombres y mujeres dentro de penitenciarías es grande. Ahora, por otro lado, tenemos la población penitenciaria en centros penitenciarios federales. ¿Sí? 20,954. Aproximadamente el 10% de toda la población está dentro de recintos penitenciarios federales, es el 10%. Importante mencionarles que en el fuero común hay personas privadas de la libertad eh, que están por delitos del fuero federal, ¿sí? Y en instituciones del fuero federal hay personas que están privadas de la libertad por delitos del fuero común. Eso también tiene su explicación y su razón, ¿sí? Pero la mayoría está en estos, tenemos hoy día 14 centros penitenciarios federales a lo largo del país y en esos 14 centros penitenciarios federales tenemos esta población. Ok, muy bien. Pues aquí tenemos algunos datos igual que me parece que es importante que conozcan acerca de los delitos del fuero común. ¿Sí? Estamos hablando del robo, el 33%. Fíjense cómo los delitos patrimoniales van a imperar por todos los demás en instituciones carcelarias, porque ahorita les voy a poner del Foro Federal y van a ver que son muy similares. ¿Sí? Delitos de lesiones y violencia entre 10 y 10% y 12%. Es decir, delitos de violencia y delitos patrimoniales se llevan la mitad, más de la mitad incluso, de toda la población que está en cárceles, ¿no? Hoy día si les llegan a preguntar, la población que está en cárceles, ¿por qué delitos estarán? Preponderantemente delitos pecuniarios, es decir, que tienen que ver con dinero y delitos de violencia. Tenemos también otros delitos, daño en la propiedad, que podría ser considerado incluso un delito patrimonial y tendríamos que sumarlo. Generalmente cuando hay un daño a la propiedad es porque se quiere generar un perjuicio
en los bienes del otro. Y tendría que ser, si nos ponemos estrictos, un delito patrimonial. Y por otra parte, el 30% es otros. ¿Sí? Ahora vamos a analizar el caso de los delitos del Fuero Federal. Las siglas que ven arriba es porque se hizo un estudio que entregó la Secretaría de Gobernación, es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿sí? El Sistema Nacional de Seguridad Pública se va a dividir en conferencias, se va a dividir en secretariados, ¿sí? Se va a dividir de cierta forma para poder sentarse a realizar mesas de trabajo y poder establecer cuáles son las bases futuras para, en este caso, la seguridad pública, y nosotros entramos dentro de la seguridad pública como prevención y readaptación social. La prevención tendría que ver con la seguridad pública en el ámbito preventivo. ¿Sí? Aquí hablaríamos de los delitos más comunes del Fuero Federal. Los delitos más comunes del Fuero Federal, si se dan cuenta, son los patrimoniales. Estamos hablando del 48%. Aquí uno de los más importantes tendría que ver con operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude o equiparable al fraude. Tenemos ahí este que ellos arrojaron como falsedad, que tiene que ver tanto con cuestiones de equiparable al fraude como también de falsificación. Tenemos delitos de posesión y producción de qué? De estupefacientes. Sí, estamos hablando de un menor porcentaje que también daría para un análisis importante, porque pensaríamos que los narcotraficantes son los que están en la cárcel, ¿no? Difícil de comprobar, por ejemplo, delincuencia organizada. Es muy difícil. Si nos vamos a la ley, es muy complicado. Sí, pero sí tenemos gente por posesión de drogas, por producción de droga. O sea, ¿a quién detienen? Al que la produce o al que la transporta. ¿Sí? Cuando ya está en el lugar en donde se está vendiendo, ya es más difícil de que se lleven a cabo este tipo de detenciones. Estas son las que van imperando. Y esto va a dar una panorámica general, una panorámica global de cómo está la distribución del sistema penitenciario. ¿Sí? Interesante saber cómo nosotros los psicólogos vamos a conocer y qué podemos hacer si entramos al sistema penitenciario a laborar. Una de las cosas importantes es el impacto que genera la cárcel en el ser humano. ¿Qué impacto genera la cárcel en el ser humano? Bueno, pues de entrada hay una falta de autonomía. No podemos hacer lo que nosotros deseamos, no tenemos un libre albedrío, no tenemos la facilidad de poder hacer las cosas que deseamos porque todo está restringido. Aquí es muy importante, y acá me gustaría ser enfático, conocer la realidad del sistema penitenciario implica en que hay autoridades de gobierno, que serían las formales, pero también sabemos que hay internos en las cárceles que son quienes gobiernan al final del día por el peso que tienen al interior de las cárceles. Por ejemplo, estamos hablando del Ceferezo 1 del Altiplano, pues está el Mocha Orejas, por ejemplo, estaba hasta hace poquito Félix Gallardo, que es el que se encargó de distribuir los cárteles a nivel del país. Estamos hablando de que está Mario Aburto,